Bienvenidos a Derecho al Descubierto, un podcast que explora el fascinante mundo del derecho. Aquí todos son bienvenidos. Hablaremos sobre temas relevantes para que juntos reflexionemos y aprendamos más sobre este apasionante mundo. Únete a nuestra comunidad. Aquí inicia Derecho al Descubierto. Este nuevo capítulo, este nuevo episodio, y en esta ocasión pues otra vez con uno de los, digamos que los docentes más importantes y uno de los docentes que ya tiene más trayectoria trabajando en lo que es la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Alguna vez mi docente, y probablemente, ¿qué impide? Nada impide que vuelva a ser mi docente en alguna etapa de la vida, ¿no? Con ustedes, el doctor José Milton Jiménez. Yo pensé que era el primer nombre Milton, pero miren ustedes. Doctor, bienvenido, agradecido por la oportunidad de poder conversar, porque lejos de hablar de temas específicos, es un conversatorio de la vida, de quién es José Jiménez, de dónde viene, a dónde va. Bienvenido a este espacio, para mí es un gusto y un placer, y sin más preámbulo, dígame usted, de sus propias palabras, ¿quién es? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Quizá hay muchas cosas importantes que a lo mejor no las conocemos, y poco a poco, quizá con estas circunstancias que se presentan, sobre todo en este tipo de medios, a lo mejor nos damos a conocer y realmente van a ver que son circunstancias en las que la vida nos depara. Sabemos dónde nacemos, pero no sabemos dónde vamos a morir ni cómo vamos a morir. Con respecto a mi nombre mismo, ¿por qué más me conocen Milton? Porque mi padre se llamaba Juan José Jiménez, y cuando iban a verle a José al hijo, salía mi padre. Entonces optaron por llamarme más Milton. Entonces es por eso que mi segundo nombre es el más conocido que el primero. Claro, antes que el primero, porque de hecho sí. Cuando recibía clases y alguna vez fue mi docente, como manifestaba, siempre le conocía al doctor Milton. Y ya cuando vi la hoja de vida, ha sido José. Sí. Y es importante saber y conocer quién es la persona detrás de los títulos del cargo, ¿no? Y tocando ese tema, ¿quién es José Jiménez como persona? Como persona, José Milton Jiménez Montenegro es alguien que nació en la Centinela del Norte, la ciudad de Tulcán. Se desenvolvió en el campo y quizá aprendimos muchas cosas, lo que hoy consideramos que son adversas a la vida. Realmente consideramos que estamos viviendo otras etapas diferentes, y yo suelo decir, tal vez los tiempos son los mismos. Lo que cambia es las actitudes, las formas de vivencia del ser humano. Nosotros aprendimos desde muy pequeños, incluso desde la escuela, a ayudar a nuestros padres, y nos criamos con esas responsabilidades. Y necesariamente teníamos que ayudar, y eso no significaba que realmente somos tal vez niños trabajadores. Siempre nos enseñaron principios y valores. Yo estudié en una escuela cuando todavía la educación era en 2 jornadas. Estudiábamos en la mañana y teníamos que regresar en la tarde. Ya salía noche. Y era un poquito complicado porque de la escuela en la ciudad de Tulcán, la escuela Sucre número 1, a mi casa son 3 kilómetros. Entonces siempre era un poquito complicado, tanto en la mañana para ir a la escuela como regresar. O sea, ¿era pero campo o ciudad eso? ¿Campo? Diríamos, es un barrio, pero a un lado de la ciudad. Ya le voy entendiendo. Entonces, Tulcán es una ciudad larga, no tiene mucho donde ampliarse a los costados, porque es una loma, y al un lado está también un río y al otro lado está otro río. Entonces no tiene mayormente donde extenderse. Sin embargo, hoy ven que las circunstancias así lo requieren, y en las laderas, en las lomas y las montañas se está construyendo. Estudié
en el Colegio Simón Bolívar, Colegio Experimental Simón Bolívar de Tulcán, uno de los colegios insignes en la historia del país. Creo que está más de los 105 años de existencia, es uno de los más legendarios colegios. Y salí del colegio, me dediqué una temporada a lo que es el cambio de la moneda. Teníamos proyectos con mi padre. Mi padre era un hombre que tuvo escuela hasta el tercer año de escuela. Mi madre una costurera. Y las circunstancias fueron diferentes. No sé, criaron a nosotros con un criterio fuerte, responsable y, como les decía, de muchos principios y valores. Mi padre, la vida de él fue muy dura y quizá por eso fue duro también con nosotros, pero nos enseñó. Y quizá hoy en la actualidad tengo el gusto todavía de tenerla a mi viejita, 91 años, y ella les dice a los nietos, bisnietos, dice, mis hijos agradecen a su padre y siempre fue muy duro con ellos, porque así nos enseñaron y a ser muy responsables. Salí una temporada de esto de los pesos y decidí venirme a estudiar. Y como realmente no hay universidades, anteriormente no había universidades en las provincias, sino el centro de encuentro siempre era la Universidad Central del Ecuador, en donde nosotros teníamos que emigrar para irnos a seguir preparando. Soy el sexto hijo de 12 y 12. soy el único que he estudiado Derecho. El resto profesiones diferentes. El resto son licenciados en diferentes carreras. Mi hermano mayor fue aerotécnico de la FAE, pero ninguno ha seguido Derecho. Solamente he seguido yo. Y tocando el tema de derecho, importante que menciona eso. ¿Por qué? ¿Por qué derecho? O sea, teniendo 12 hermanos, usted fue el... ¿qué número de hermano fue? ¿El intermedio? El sexto. Intermedio. Entonces ya habían 6 hermanos ya que ya probablemente habían tenido su profesión. ¿Por qué? ¿Por qué derecho? Derecho me incliné más porque mi padre era un político, pero de esos, como decimos, de cepa, de los de antes. Él era liberal, pero hasta en la sangre. Y recuerdo en esa época que habían 2 partidos, el conservador y el liberalismo, no había más. Que ahora hay una cantidad enorme. Desgraciadamente ahora es como, se ha desgranado como en una gran cantidad, sin responsabilidades y nada. Y mi papá me solía llevar a las reuniones de partido. De hecho, en mi casa hacían muchas veces las reuniones del partido, porque le gustaba bastante. Él tuvo una gran virtud y que nos enseñó a nosotros, es a leer. Y por eso es que yo siempre digo a los estudiantes, la mejor herramienta que tenemos los abogados es la lectura. Esa es nuestra principal herramienta. A nosotros nos daba una hoja del comercio porque le gustaba leer. Compraba el comercio y cada uno nos daba una hoja. Y después nos tomaba la lección, el resumen de lo que habíamos leído. Era como tradición. Él le gustaba mucho la política y tenía amigos que eran doctores en jurisprudencia. Y se sabía ir, sobre todo los sábados, domingos, que descansaba porque la vida en el campo es muy dura y toca estar pendiente. Se iba a los consultorios y les pedía los códigos. Y empezó a leer. Y sabía mucho de lo que es la ley. Sin un hombre tener un estudio bastante letrado en su poco conocimiento que lo adquirió, porque él solía decir, a la edad de 11 años me hice cargo del hogar. Es decir, mi abuelo, que nunca lo conocí porque mi padre quedó muy, muy pequeño, 11 años, y le tocó sufrir mucho porque fue el único hijo de una familia de teneres, y por estas cosas que muchas veces suceden de servir de garantes, prácticamente quedaron en la calle.
por lo que se enfermó mi abuelo y desgraciadamente falleció. Entonces son situaciones que a él se le cambió totalmente de una vida con opulencia y todo eso, hacerse cargo de la vida y sacar a 3 hermanas más. Entonces fue sumamente duro y como él nos contaba, perdón, la vida de él fue muy dura, criado por propios y extraños, porque mi abuela, que sí la conocí, era bastante dura también. Los de antes eran de ese criterio formado con dureza, en donde nos decían la sangre, la letra con sangre entra. Claro, porque antes Y lo que no sucede hoy día, que ¿no? era eso. Recuerdo que mi papá iba, sobre todo en el colegio, a recomendar que nos dieran duro. Y era normal, Y él- en esos tiempos era normal y era Y él- aceptado. Sí, y él, Se por hacía. ejemplo, nunca decía, voy a ver cómo están en el colegio. Simple decía, espero la libreta. Y si es que están mal, no quieren estudiar, no hay problema. Tengo peones en la casa. Y nos solía decir, las mujeres serán cocineras, costureras, los hombres, si no quieren estudiar, serán peones, serán policías nomás. Entonces, él se decidió a educar a un jardín y que, dando gracias a Dios, nos logró educar. Y prácticamente todos llegamos a educarnos, estamos bien, creo que con lo necesario suficiente de una familia normal, que no le falta nada, que tiene lo necesario para seguir educando a sus hijos. Entonces, siempre ha habido esa situación que se ha ido dando en este desarrollo de la vida, ¿no? Y como les decía, en la política me fue inclinando sobre eso. Y conocía a algunos políticos, recuerdo en esa época al gallo de pelea que le decían don Clemente Huesta Montalvo. Y uno de los grandes políticos liberales. ¿De Ecuador? Recuerdo igualmente que a su sobrino Pancho Huerta lo pasamos por el río Bobo, el río Carchi, el río Bobo. Lo llegamos a un punto cuando estaba desterrado en Colombia. Y yo iba en una yegua grande a pasar el río con un señor que era grandote. Yo al anca de la yegua y lo pasamos el río. Y son experiencias que se va teniendo, ¿no? Y eso me fue incitando a la política. Además que sabemos y conocemos que el hombre por naturaleza es hombre político. Por eso nos dice Aristóteles, el hombre es un politicón. No podemos vivir solos. Siempre necesitamos de alguien. Es imposible vivir un ser humano en una soledad. Por el mero hecho de estar en una sociedad. El mismo hecho de ser un ser humano con inteligencia necesita de la participación de otras personas. Y por eso se creó el derecho. Desde la antigüedad, como yo siempre les daba en fundamentos filosóficos históricos del derecho. El derecho se creó de esa forma. Intrínseco del ser humano. En una forma intrínseca, rudimentaria, pero empezó a haber derechos. Desde el hombre cuando se hizo sedentario. Claro. Entonces empezó a desarrollarse. Y esa fue como empecé a estudiar Derecho en la Universidad Central del Ecuador, en donde aprendimos otras cosas y donde nos sirvió mucho de los principios y valores que nos enseñaron. Ahí empezamos a cocinar nosotros mismos, a lavar nuestra ropa, a coser nuestra ropa, es decir, a interesarnos y cuidarnos nosotros mismos. Y de esa forma fuimos saliendo, y todos mis hermanos, los mayores que vinieron, iban saliendo, iban regresando a buscar su trabajo, unos ya lo tenían sus trabajos. Una cosa importantísima que nunca la olvidamos, al menos yo siempre la tengo en mente. Mi padre murió a los 66 años, muy joven. Le dio leucemia, cáncer a la sangre y prácticamente
se nos fue. Yo tenía tantos proyectos con él que me golpeó muy duro. Y él solía decir, si es que Dios no me presta la vida, los hijos mayores que ya tienen profesión acabarán de educar al resto. Y así fue. Todos, hasta el último, lo educamos. Entre todos. Entre todos, vivimos 9 hijos y estamos siempre unidos, siempre estamos relacionándonos. Nos dejaron un gran legado que es la unidad. Siempre estamos unidos, hablándonos qué pasa, cómo están y todo eso. Y una cosa también importante que hacemos es que a nuestra madre nunca le contamos las cosas que nos pasan, porque consideramos que si nosotros le decimos, a lo mejor ella se va a sentir mal. Muchas veces por casualidad se ha enterado y se pone mal. Entonces le decimos, mamá, imagínese si ya son tanto tiempo y se entera y se pone de esa manera. Imagínese a ese momento. Entonces hacemos todo lo posible por no causarle penas, tristezas ni preocupaciones. Cualquier cosa lo hacemos entre hermanos, nos hablamos, nos comunicamos y estamos pendientes. Y ese ha sido... Perdón, estoy un poquito medio resfriado con esta situación. Y así terminé lo que es el derecho en la Universidad Central cuando estudiábamos 6 años. Eran 6 años en esa época. Es decir, eran 10 meses en donde se tenía 12 meses de vacaciones y se continuaba. Entonces, el tiempo que hoy se enseña semestres, es poquísimo. Claro, por eso es que a muchos estudiantes les digo, ustedes se están privando de conocer mucho de la ley, de las leyes que tenemos nosotros. Mire, por ejemplo, nosotros el Código Civil lo estudiamos en 4 años. Cada año era un libro. Y al 5.º año sacábamos el título de licenciados en Ciencias Políticas. Terminábamos el 6.º año y estábamos egresados para presentar proyecto de tesis. Ahora no. Y hoy en día, incluso la facilidad que les dan los temas a hacer investigaciones o lo que se llama examen complexivo. Claro. A nosotros nos sorteaban, hacíamos la tesis, nos sorteaban los tribunales y nos daban 5 días para preparar. Y nosotros teníamos que llevar la carpeta a hacer firmar a los miembros del tribunal. Y muchas veces solía pasar que, doctor, tenga la bondad de darnos firmando. He tenido la suerte de que usted sea parte de mi tribunal. Y él cogía y ponía, me excuso. Ese rato corre nuevamente a la secretaría a decir, se excusó el doctor, póngame otro doctor, el suplente. Entonces casi no había mucho tiempo de preparar. Y eran 3 materias que tenía que defenderse. El tutor de la tesis y uno que examinaba la tesis. O sea, pero eso por sorteo, esas materias. Por sorteo. Eran 20 tribunales que había y iba saliendo la lista y cuando uno ya estaba en la lista, para tal fecha decía el sorteo. Entonces, en esa fecha nos sorteaban y salía el tribunal. Y como siempre hay... profesores que se los considera que son sumamente exigentes, estrictos, como decíamos, son veneno y todo eso. Entonces en algunos tribunales ya estaban en la lista. Decíamos que no me salga este tribunal, que no me salga este tribunal. Y a algunos compañeros les salía esos tribunales que estaban esos doctores y prácticamente decían, yo ya no me presento, porque sé que me van a alzar. Y decíamos, no, preséntate. Vamos a saber cómo se enfrenta al toro. Y a ver si no lo podemos agarrar de los cuernos. A la segunda oportunidad lo vamos a hacer. Volvemos a intentarlo. Entonces tenemos que enfrentar. Y cuando a mí me sortearon, el presidente de mi tribunal, la semana anterior, alzó los 2 grados. Y ya seguía la siguiente usted. Y la siguiente estaba yo. Entonces, sí hay un poquito... de nerviosismo y todo eso, ¿no? Que cuando yo me tocó la defensa, yo ya vivía aquí en Riobamba.
Y de aquí me fui Ok. a Quito a hacer la defensa. Y prácticamente cuando yo me olvidé, cuando yo estaba ahí, faltando una media hora me olvidé. No sabía ni quién era. Pero así sacamos. De los nervios. De los nervios. Claro. Porque eran bastante exigentes. Mire, hay profesores que son profesores de maestrías de la Universidad de Uniandes. Recuerdo que creo que está dando Derecho Administrativo el doctor Morales. Y hay algunos que han sido profesores. Hay profesores que han sido de aquí, de Riobamba, que fueron mis profesores, el doctor Oviedo de acá de Chambo. El papá del doctor Ramiro José García Falconi, de aquí de Riobamba. Y el hijo Ramiro García Falconi, hoy uno grande de los penalistas y profesor de la Universidad Buenos Central. profesionales. Buenos profesionales. El que fue tutor de mi tesis fue de aquí de Riobamba. Entonces, hemos tenido excelentes profesionales. Estuve trabajando en Quito con unos compañeros un tiempo hasta que le salió el trabajo y esa fue la avenida Carriobamba. Mi esposa se presentó a un concurso y ganó el concurso y habían 3 provincias donde podíamos ir. Y dijo, escoja dónde podemos ir. Le digo a Chimborazo porque estamos en la misma línea, frío, y además salíamos de encontrar compañeros que fueron de la universidad y en efecto fue algunos que los encontré acá, un poquito más antes el doctor Wambo, algunos de los doctores que conversaba el doctor Wambo decía, lo conoce allá de Tulcán, al Osvaldo Pozo, que le decíamos del oso, y él sacó la licenciatura y se fue a trabajar al Congreso. Entonces le digo, sí, no sé qué pasaría desde que los mandaron de la asamblea, no sé si lo liquidarían, qué pasaría. Entonces, así hemos ido saliendo y hemos venido acá a la ciudad de Riobamba, una ciudad indudablemente maravillosa por todos los sentidos. Quizá ya, como muchos dicen, hemos jurado la bandera. Hay compañeros que me dicen, no, ya juraste la bandera, ya eres otro Chimborazo. Y realmente tuvimos un hijo aquí, el tercero, que es nacido aquí en Riobamba. Chimborazo. Entonces, ya estamos aquí. Nos hemos encontrado con algunos compañeros donde nos encontramos, nos molestamos, nos vacilamos. Y es hermoso encontrarse a los tiempos. Los viejos amigos. Viejos con los que amigos, crecieron. compañeros de aulas universitarias. Y algo que siempre uno se les inculca a los estudiantes desde el primer día, sobre todo que hoy nuevamente me pusieron a dar a los primeros. El amor por la profesión. Yo en la primera clase les hago a manera de un test y les digo, ¿quién viene obligado a seguir derecho? Entonces dicen, sí, no, hubo un caso una vez, dice, vea doctor, es que lo que pasa es que yo quiero seguir medicina, pero no pude ingresar y mis papás me dijeron que siga derecho para que no pierda el tiempo. ¿De qué sirve, le digo, si va a llegar un tiempo que usted va a decir, esta no es mi carrera y me retiro? Claro. Entonces le digo, si hay posibilidad, puede ingresar, qué sé yo, por una institución particular y después solicitar el cambio tal vez a una fiscal. Pero siga su carrera, porque casos. Hoy no es como antes. Antes la profesión nos ponía. Ahora lo pueden elegir de cierta forma. Ahora el estudiante la elija y los padres lo que hacemos es simplemente apoyar la decisión que hayan tomado. Entonces son situaciones muy diferentes a esa época y como les decía, los principios los trajimos desde la casa. Nos decían, tal cual es el padre son los hijos. Y nosotros teníamos que dar esa relevancia. Por eso es que yo a los estudiantes, a todo mundo, incluso a un niño, nunca le trato de vos.
porque esa forma de enseñarnos siempre nos dijo de usted a la persona. Y yo siempre les trato de ustedes. Yo jamás he tratado a las personas de vos. Incluso en la casa mismo nos llevamos de esa manera, porque considero que hay mayor confianza, mayor respeto y la consideración que debe haber entre los seres humanos. Porque al tratar de vos, muchas veces que lo hacen hasta en una forma despectiva, considero que menosprecian. Y como yo siempre digo, los estudiantes también son seres humanos y hay que considerarlos en una forma íntegra, es decir, la parte espiritual también, porque también tienen sentimientos. Si bien es cierto que la mayoría dicen, a lo mejor yo no creo en Dios, no creo en religiones ni nada, pero tienen sentimientos. No necesariamente la parte sentimental interior nos aboca o nos lleva a una religión. No, son sentires del ser humano que los tenemos para manifestar lo que en diferentes momentos o estados de ánimo los tenemos, los manifestamos. Entonces son situaciones que es importante considerar eso. Tocando un poquito el tema de lo que bien manifestaba anteriormente, justo salió a relucir el tema de la política. Ahora que estamos en tema de campaña política, prácticamente este cortito tiempo que queda, que me parece que son 20 días, alrededor de 20 días, y bien que hacía alusión de que antes habían, en base a sus vivencias, de su experiencia, si bien es cierto, antes eran contados los partidos políticos, contados, y eran bien y plenamente identificados. Sabíamos quién estaba con quién, quiénes les respaldaban. Pero ahora no, en la actualidad tenemos una cantidad increíble, no solo de partidos políticos, sino de candidatos que aparecen. Entonces, ¿a qué cree que se debe o por qué este cambio tan brusco de cierta manera? No, porque hay que entender también que el mismo hecho de que existen tantos partidos políticos, ya uno como persona, como ser humano, como un civil, no logramos ni siquiera identificar a todos los partidos políticos, las corrientes ideológicas que existen. ¿A qué cree que se debe este cambio? Sí, desgraciadamente, en los partidos políticos que existían anteriormente, que tenían una ideología, una organización, tenían una formación, tenían principios éticos y morales, realmente fueron apareciendo nuevos líderes que a lo mejor querían ser ellos y no permitían a estas personas que tenían experiencia, que tenían el carisma, que tenían el conocimiento de ser a lo mejor funcionarios públicos. Recuerdo que del Partido Liberal, por ejemplo, salió la Izquierda Democrática, salió la Democracia Popular, y eso fue una situación que a mí me molestó un poquito, ¿no?, en la política, porque Francisco Huerta Montalvo era del Partido Liberal, igual que su tío, pero hubo una ocasión en que lo pusieron de candidato para la presidencia a Raúl Clemente Huerta. Dijeron, es un gallo peleador, y lo vieron como el mejor opcionado. Buen líder. Pancho Huerta no le gustó, quería ser él el candidato, y entonces prácticamente se abrió. Por intereses. Y formó la Democracia Popular. Entonces, y así, la Izquierda Democrática igualmente se separó del Partido Liberal y fueron apareciendo otros partidos. Igualmente del Partido Conservador fueron formando otros partidos y se fue dando esta digregación política de los partidos. Pero bueno, mantenían una estructura, mantenían una ideología, una responsabilidad y todo eso. Hoy en día, creo que a partir de la Constitución del 2008, ha permitido crear hasta movimientos de grupos, muchas veces, como se puede decir, hasta de barrio. Mire, si yo soy vivo en una parroquia, puedo hacer mi movimiento parroquial y me puedo lanzar como candidato. Es lo que ha llevado un deterioro de los partidos
La ley hay. Habrá que reformar algunas cosas, pero hay que hacerla y volver a recuperar lo que son los verdaderos partidos políticos y eliminar todas estas circunstancias absurdas que lo que nos han llevado a tener desaciertos y estar donde estamos. Ahí está una situación que les digo, no queremos aceptar, pero es una realidad. Estamos en una dictadura democrática, porque la misma Constitución nos permite. ¿Y esto dónde se fue creado? En la Constitución del 2008, cuando dijeron, no, pues ¿a quién se le ocurrió decir hagamos la muerte cruzada? Cosa que en democracia no puede haber. Porque la democracia es diálogo, es participación. Vamos a un punto en específico como tal, que es lo que quisiera que Sí. me tomé la libertad de leer varias reformas, leyes orgánicas que regulan el tema de la conformación de los partidos políticos como tal. De hecho, hoy en la mañana había visto una noticia que decía que incluso uno de los principios era de equidad y de paridad. Algo que está sucediendo específicamente, y últimamente yo creo que me va a dar la razón en ese sentido, cuando uno ve la papeleta cuando va a votar, si hablando de 20 candidatos, 18 son hombres, 2 mujeres. Ya, en ese aspecto creo que sí tendría esa posibilidad de buscar esa igualdad entre hombre y mujer, porque igual las mujeres son seres humanos. Y de hecho se está hablando en los reglamentos y todo, en la misma ley de partidos, todo se está hablando de eso. Y han logrado calar en los espacios políticos las mujeres bastante, pero ha habido mujeres que realmente lo han destruido. Recordará usted cuando hubo la asamblea dirigida por esta señora Rivadeneira, en donde todas las mujeres tenían la opción y la oportunidad de reafirmarse y hacer ver de que ellas son realmente necesarias y capaces para poder dirigir los destinos del país. Lo que sucedió es todo lo contrario. Hicieron cosas adversas. Entonces ahí mataron todo ese sacrificio que muchas mujeres La lucha de muchas mujeres han conseguido. Unas pocas lo destruyeron. Y eso hoy se habla de la paridad de género y todo eso. Pero no se habla muchas veces de las condiciones de quienes pueden ser candidatos. No nos habla, yo he revisado todo y nunca... De hecho, bien que hacía alusión a ese tema, yo me tomé la libertad de buscar y en ninguna ley, ninguna reforma, en ningún código estipula o pide incluso, no solo para candidaturas, sino para legisladores, que tengan algún título profesional. Absolutamente nada. Sí, y yo considero que primero debería reformarse la misma Constitución. Ya estamos en un pleno siglo XXI, donde ya debemos pensar de otra manera. No decir, la misma Constitución está diciendo que todos somos aptos para elegir y ser elegidos. Ya debemos acabar con ese tabú. Hoy, el que es preparado y el que está en condiciones de representar, sobre todo al pueblo, debe ser la persona escogida. No decir que porque tenemos ese derecho de todos ser elegidos y elegir, postula cualquier persona. No ve las condiciones ni las capacidades que pueden llegar a ocupar esos cargos. Yo nunca he encontrado donde se vea las aptitudes o el carisma de personas o la trayectoria de personas desde su niñez a lo mejor. Miren, ustedes aquí nos hacen preguntas desde quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Eso es lo interesante, saber quién es. Conocer. Entonces hay que conocer a las personas, ver su formación.